Continuando con la unidad 5 de noveno grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 2.3. Tercer criterio de semejanza de triángulos. Problema inicial. Los triángulos ABC y DEF tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este ángulo son proporcionales a razón de 1:2. Son semejantes. Bueno, tenemos acá los dos triángulos. Noten que los ángulos congruentes son el ángulo B y el ángulo E. Y los lados proporcionales a razón de 1:2 es el lado AB con el lado ED y el lado BC con el lado EF. Para poder demostrar de que estos dos triángulos son semejantes, vamos a utilizar el primer criterio de semejanza de triángulos. El criterio que nos dice que dos triángulos son semejantes si sus tres lados son proporcionales. Para ello necesitamos encontrar la razón del lado AC con el lado DF. Si esa razón nos da igual a 1:2, entonces de esa manera estaremos comprobando de que los tres lados de los triángulos son proporcionales. Para ello vamos a utilizar una regla o compás para calcular la razón entre CA y EFD. Bueno, al medir cada uno de esos lados con un compás o una regla, se toma la medida del lado CA y se verifica comparando con FD, que el lado CA es la mitad del lado FD, como lo tenemos en esta figura. Acá podemos observar de que efectivamente el lado AC es la mitad del lado DF. Por lo tanto, tenemos que CA es a FD como 1:2. O en otras palabras, la razón entre estos dos lados correspondientes es de 1:2. Es decir, los triángulos tienen sus lados homólogos o correspondientes proporcionales. Por el primer criterio de semejanza de triángulos, tenemos que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Conclusión. Criterio lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. A continuación se resumen los tres criterios de semejanza de triángulos. Criterios de semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si cumplen al menos una de las siguientes condiciones. Primer criterio, sus lados correspondientes son proporcionales. Este criterio se le conoce como lado, lado, lado. Segundo criterio, dos pares de ángulos correspondientes son congruentes. Es el criterio ángulo, ángulo. Y tercer criterio, un par de ángulos correspondientes es congruente y los lados adyacentes son proporcionales. Es el criterio lado, ángulo, lado. Ejemplo. En los siguientes triángulos, los ángulos C y E son congruentes. ¿Cuál debe ser la longitud del lado CA para que el triángulo ABC sea semejante al triángulo DEF? Bueno, tenemos que como los triángulos tienen un par de ángulos correspondientes congruentes, que sería el ángulo C y el ángulo E, entonces para que sean semejantes, los lados adyacentes a este ángulo deben ser proporcionales. Y noten que los lados adyacentes a estos ángulos son, para el caso del ángulo C, los lados adyacentes son el lado BC y el lado AC. Y para el caso del ángulo E, sus lados adyacentes son el lado ED y el lado EF. Entonces se debe de cumplir que
BC es a FE como CA es a ED. Es decir, esos lados tienen que ser proporcionales. Sustituyendo los valores numéricos que conocemos, tenemos lo siguiente. Ahora, para encontrar la longitud del lado CA, realizamos un pequeño despeje. Este 24 que está dividiendo al otro extremo pasa a multiplicar. Entonces tenemos 24 por 3/4 igual a CA. Al multiplicar 24 por 3/4 tenemos 18. 18 es igual a CA. Ahora podemos invertir los extremos de la igualdad y tenemos que el lado CA es igual a 18. Por tanto, la longitud del lado CA debe ser 18 centímetros para que los triángulos ABC y DFE sean semejantes. Estos son los ejercicios que ustedes deben de desarrollar en su cuaderno de clase con la intención de que se autoevalúen. Les comparto las respuestas de cada uno de ellos.